Amigos de RPM, bienvenidos a esta pantalla y en esta oportunidad, aquí en este programa, tendremos las alternativas de que dejó la quinta fecha del karting con la presentación de las categorías Steel y la Master 154 tiempos. Y además, este fin de semana se viene fecha doble para nuestro automovilismo y en este caso, bueno, fuimos a hablar con protagonistas de esta quinta y sexta fecha de este fin de semana, donde el sábado se va a llevar a cabo la quinta fecha y el día domingo la sexta. Esperemos que ocurra como la vez pasada, cuando se disputó la tercera y la cuarta, donde, bueno, estuvieron presentes todos los autos para ambos días. Es el deseo, por lo menos, de que todos puedan participar en esta fecha doble. Así que esta es la propuesta de RPM de hoy, karting en su quinta fecha y protagonistas de la fecha doble que se viene para este fin de semana. Hacemos la pausa y nos abocamos a estos temas. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Kimba Minuto y Kimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Pacheco Neumáticos, representante oficial de cubiertas Michelin, con servicio de alineación, balanceo y tren delantero para autos, camionetas y camiones. Consulta planes de pago para cubiertas Michelin. Atendemos con protocolos COVID-19. Pacheco Neumáticos Michelin, Hernán Cortés 795, teléfono 423-036, página www.pacheconeumáticos.com.ar, email ventas@pacheconeumáticos.com.ar. Rectivial SRL tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa, la solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Suministros Pablo Monte, Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Peisa.
Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Candela, día de pruebas, fecha doble de vuelta, un compromiso que hay que sortear, ¿no? Sí, la verdad que cambiamos de circuito, hacemos chicana, que la última vez que corrí en chicana no fue mi mejor experiencia, se me rompió el auto, veníamos ganando, así que nada, tratando de asegurarnos que no vuelva a pasar. Seguro, bueno, todo vale, la experiencia para eso es. Sí, total, yo creo que al ser doble fecha hay que cuidar el auto el sábado y el domingo, bueno, será otra historia. Seguro, bueno, fecha doble con la punta del campeonato de tu parte, con un Franco que está ahí, que seguramente te va a presentar batalla dura. ¿Cómo se encara eso? Y nada, yo creo que el auto está, tenemos todas las chances de pelearla, pero sí sabemos que Franco va a estar cerca y que nada, que va a ser una pelea muy, muy pesada el fin de semana. Creo que lo importante es esto, es cuidar, sumar puntos y bueno, tratar de mantener la distancia. Bueno, hay cosas que han ido pasando con la categoría, con vos. El esperado primer triunfo que ya se cortó, que se logró y que ya lograste un par de triunfos más, eso te va consolidando. Sí, yo creo que ya el primer triunfo fue como, cortamos una racha que venía, la verdad, muy mal. Nos faltaba esa gotita de suerte, así que nada, cortarlo, el tema de las clasificaciones y también poder redondear un fin de creo que fue muy importante para mí y para la confianza. Seguro, la confianza es fundamental. Total, yo creo que capaz las primeras dos fechas las encaré de otra posición y ya a esta medida del año tenemos otra cabeza, otra mentalidad y obvio que siempre fue la idea pelear el campeonato, pero bueno, también es todo un cambio para mí. Seguro, bueno, de afuera se ve, uno que mira las carreras sabe cuando un piloto está confiado y cuando no, ¿no? Y eso se anota en tu andar, ¿no? Sí, yo creo que hoy estamos mucho más consolidados, faltaba esto que te digo, la gotita de suerte y después, bueno, la confianza la fuimos recuperando, así que nada, con expectativas altas, obvio, y esperemos poder alargar un poquito más esa distancia o mínimo mantenerla. De todas maneras, a ver, lo básico y principal es estar en la lucha, hoy están ustedes escapaditos con los puntos, está de todas maneras Lauti por ahí, pero bueno, no tiene que pasar nada y estar en lucha franca y que todo sea de la mejor manera, ¿no? Sí, yo creo que el respeto tiene que primar siempre, la verdad que los dos le estamos poniendo todo, venimos a girar, se trabaja mucho en ambos autos y nada, como dije la vez pasada, él va a ser un dolor de cabeza para mí y yo para él, pero mientras que sea con respeto, nada, creo que es una buena pelea y está bueno para la categoría. Seguro. ¿El autito cómo está hoy? No, está bien, estamos ahí un poco luchando con la chicana, la verdad que no se giraba hace mucho, así que encontrándole la vuelta, pero el auto está bien. Sí, la chicana siempre es complicada. Y sí, porque uno piensa que se puede hacer más rápida y entrar y te das cuenta que no, así que nada, es cuidarse un poco más ahí. Y atento a las condiciones en que se vaya presentando, porque te puede cambiar de una vuelta a la otra, porque se van afuera, porque tiran piedra, porque bueno, hay un montón de cosas que hay que también empezar a mirar, ¿no? Sí, yo creo que en el vuelta a vuelta, más si venís adelante, uno va mirando todo y decís por favor que no cambie nada. Pero nada, ojalá nos toque un día parecido a hoy, que no haya tanto viento, porque si no complica mucho. Y bueno, nada, esperar que terminemos los mayores posibles, creo que esta carrera vamos a hacer 12, 13, así que estaría buena. Claro, ya pasó la mitad del campeonato y obviamente la punta. ¿Te ilusiona ser la campeona de la categoría? Y me ilusiona, yo creo que siempre estuvo la idea de ser campeona, la verdad que desde 2018, 17 se viene buscando esto, pero es lo que te digo, no teníamos esa cuota de suerte, yo también hacía mucho sacrificio para venir y hoy con todas las condiciones de pandemia se dio que estuviéramos acá, así que nada, obvio que la ilusión está y bueno, me gustaría si me voy de la categoría que sea con un campeonato. Claro, ¿te pensás ir de la categoría?
No sé, es algo que se está hablando, yo creo que ya es una etapa cerrada el Formulita, pero es lo que te digo, me gustaría irme siendo una campeona. Seguro, seguro. ¿Y de dónde estamos pensando? Y estoy entre la 1300 o la 1600, depende del presupuesto, pero seguro con un 1. Bueno, ojalá sea así, que tengas el mejor de los fines de semana. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por la nota, a toda la gente que se acerca, a los a los chicos del taller y a mi familia. Lo mejor. Gracias. Hugo, bueno, día de pruebas, después de un año, bueno, te diría que impensado para todo, una carrera ya por abril, fechas dobles, bueno, y la alegría para vos, me imagino, de haber encontrado una continuidad y terminar carreras, que era lo que estaba haciendo falta, ¿no? Hola, ¿qué haces, Tuki? ¿Cómo andás? Buenas tardes, sí, la verdad que estamos probando, anda todo, gracias a Dios, lógico, normal. Y bueno, sí, la verdad que un año raro, 2 años son raros ya, pero no, nos venimos acostumbrando de a poco y bueno, hemos podido llegar y gracias a Dios anda todo más o menos bien, así que estamos contentos. Bueno, ¿qué cambió el rumbo de todo esto? Porque antes venía complicadísimo, siempre presente, pero con pocos resultados, y encontraste por ahí, bueno, afianzarte y por lo menos tener un auto que se está mostrando competitivo también, pero era lo básico poder redondear fechas, ¿no? Mirá, la verdad es que cambió, no sé, porque justo se dio que vine acá con Jesús, y con Coco, con todos los chicos de Leguizamón, y bueno, se dio de que hemos podido llegar. Pero la verdad que el auto es el mismo de siempre, no es algo que está fuera de lo normal, el motor es el mismo que teníamos antes, el auto, por ahí lo que es la mecánica y eso lo hago yo en el tallercito, un tallercito que tenemos ahí a la vuelta del taller mío y la verdad que no sé si fue el tiempo o qué, y bueno, lo que sí, hemos mejorado bastante lo que es en el chasis y bueno, es capaz que eso es lo que me hace andar un poquito más confiado a mí, con un poquito más de confianza, que era lo que me faltaba, tomarme confianza yo, porque no sé, por ahí lo encontraba al auto muy indócil y yo venía muy inseguro arriba del auto, pero bueno, fue todo lo que cambió, no cambió más que eso. Bueno, también cambian las buenas y las malas, ¿no? Por ahí hay una racha de buenas y se corta y arranca una racha de malas y viceversa, ¿no? Y sí, la verdad que sí, viste cómo es, por ahí arrancó esta racha de buenas que yo la verdad que la tenía medio impensado en esta racha. Yo calculo que en los años que llevo corriendo terminábamos alguna carrera, otras no, que se rompía el motor o se rompía la caja, pero bueno, cosas que pasan, son fierros cansados y bueno, se dieron estas 3 carreras que pude terminar, la verdad que contentísimo. Seguro. Bueno, empieza a mirarse en panorama de otra manera, de todas maneras, ¿no? Porque por ahí uno dice, hay gente que viene a participar, que le gusta participar, que le gusta correr, sin tener la ambición de llegar a un campeonato ni nada por el estilo. Solamente participar, sacarse las ganas. ¿Cuál es el objetivo tuyo a partir de que comienza a verse de otra manera las cosas, no? Mirá, el objetivo mío siempre fue participar. Yo siempre jodía y decía que los pibes corren, yo participo. Hoy, no sé, ya te vuelvo a repetir, si fue casualidad, no sé qué fue, me encuentro ahí dando vueltas cerca y como es, por ahí uno se exige un poquito más o quiere un poquito más, pero siempre con el mismo pensamiento de venir a divertirme, pasar un momento lindo con amigos, con gente y el automovilismo, que es lo que más me gusta. Seguro. Bueno, fin de semana doble. ¿Cómo están las cosas con las pruebas que hiciste? Bien, el auto te diría que está lógico. Hoy salimos a la mañana con un poco más de temperatura de la que hay hoy y con un par de gomas gastadas y eso, y estaba medio indócil, pero creería pensar que el problemita son las gomas, así que calculo que vamos a andar bien. En esto de cambiar la racha y todo esto, ¿no? Y de querer un poco más, estás cerca del podio, ¿no? Sí,
sería lindo poder redondear. Gracias a Dios tenemos la suerte que en la categoría suben 5 al podio, así que por ahí estar ahí cerca sería lindo poder subir al podio de nuevo. Bueno, pero el podio tiene puestos. No, ya que quinto sería buenísimo, así que a ver, no, se están andando muy rápido todo, hay un montón de pibes que andan muy bien, muy rápido y bueno, hoy siempre jodo con que ahora a fin de mes cumplo 54 años y yo con 54 años por ahí divertirme y dándole pelea a estos pibes que algunos tienen 15, 16, 20, es lindo y te hacen sentir más joven. Bueno, lo mejor para el fin de Hugo. Bueno, gracias Tuki, gracias por la nota y déjame agradecerle mucho a Jesús Leguizamón, a Coco, a Mauro Cerón, a Rodrigo Antinianco, que ellos me están dando una mano grande, a la gente de Transporte Luca que siempre me apoyan y a todos los chicos del taller mío, que sin ellos yo tampoco podría estar acá. A mi familia también, porque si no saludo a mi señora y a mi hija, me asesinan. Pero así que, bueno, muchísimas gracias por la nota y, bueno, nos vemos el fin de semana. Lo mejor para él. Muchas gracias, Tuki, y, bueno, vamos a tratar de sacar lo que mejor podamos. Nos vemos. Dale, Tuki, gracias. Martín, día de pruebas, en vistas a lo que va a ser esta fecha doble nuevamente, bueno, sos el único que apareciste este día domingo. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Qué haces, Tuki? ¿Cómo andás? Sí, vinimos a girar, lamentablemente no pudo venir nadie, pero bueno, nosotros aprovechamos las comunitarias y vinimos a probar y a girar en el circuito y todo, y que esté todo bien. Así que bueno, ahora esperar la semana de carrera. Bueno, de todas maneras, ¿viniste a probar algo en particular, a buscar algo más de lo que tienes en el auto hoy? No, la verdad vinimos con un motor de pruebas que vinimos a girar y bueno, que esté todo en orden, probarlo. Un poco el chasis, que hicimos unos cambios, pero anduvimos bien igual. Ahora, el viernes ya vinimos con el motor de correr. Bueno, a ver, campeonato atípico, sin ninguna duda, ¿no? Se corrió allá por abril, una fecha, se hizo la doble, que fue, me imagino yo, como para todo, ¿no? Bastante cansadora y sobre todo, bueno, expectante, ¿no? Porque había que cuidar el sábado para poder estar bien el domingo, ¿no? Para poder cumplir con las 2 fechas. Sí, en un mes ya meter 4 fechas se hace cuesta arriba en el sentido del costo, gastar motor, gastar un montón de cubierta, inscripción. Muy aproximada la fecha, pero bueno, por suerte podemos estar y poder correr. Seguro. Bueno, el resultado que sacaste del fin de semana doble, ¿te dejó conforme? Sí, quedamos cuarto en las carreras y con un toque me mandaron quinto, pero bueno, ya creo que no estuvo específicamente, no quedé, no me explicaron bien, pero bueno, ya está, ya pasó y a pensar en la que viene nomás. Seguro, bueno, cobraron penal y ya está. Sí, ya está, ya pasó y quedó ahí y bueno, y listo. Pero contento que venimos ahí, cuarto en el campeonato, ahora tratando de buscar el podio, que es lo que más es el objetivo, hacer un podio o ganar una carrera, estamos buscando eso. Seguro, de todas maneras, a ver, está difícil la categoría, son pocos autos, pero están todos muy competitivos, ¿no? Y por ahí es como que a vos, la impresión de afuera, Sí. Le está faltando un poquitín ahí como para estar prendido adelante. Y sí, hay 10, 11 autos, todo en un segundo. Y por ahí el auto está, ponele yo, me ha faltado a mí en la clasifica, por ahí errores míos me hacen clasificar atrás, ¿viste? Pero bueno, son cosas que se van aprendiendo al correr del tiempo. Seguro, de todas maneras, a ver, el auto está en las condiciones que la carrera pasada, hubo mejora en cuanto al rendimiento del motor, que específicamente quizás lo que ahí es donde hacen la diferencia de la milésima que te sacan. Sí, el motor está igual, ahora mejoramos un poco el chasis, mi hijo hizo unos cambios ahí y mejoramos un poco el chasis y bueno, yo creo que vamos a andar bastante bien ahora en este circuito. Seguro. ¿Y cómo se encara? ¿Cuidando el sábado o no para correr también el domingo, no? Sí, bueno, nosotros tenemos la
la suerte de ponerle, cuidar un poco, pero tenemos 2 motores pero no, sigo siempre cuidando, pero con precaución nomás, ¿no? No romper nada, viste que si cambiamos todo eso te penalizan todo, pero cuidando más que nada el auto, que no se rompa nada específico porque te quedas sin correr para el domingo. Hay que cuidar mucho, me parece, en las primeras 5 o 6 vueltas, ¿no? Porque en definitiva es cuando van más juntos, más unidos, y hay hasta un roce, te diría yo, que se pone picante, ¿no? Claro, sí hay que tener cuidado, pero no, mayormente no, hay que ir para adelante nomás. Y después que pase lo que pase. Bueno, así que estamos bien para el fin de semana. Y estamos firmes, sí, estamos bien. Bueno, de lo mejor para el fin de entonces para ustedes, y ojalá en principio se logre lo que está buscando, ¿no? Un podio en principio, y si se puede ganar, bueno, bienvenido, ¿no? Obvio, sí, siempre la ilusión está en ganar, pero por ahora buscamos un podio, un primer podio para mí. Lo venimos buscando y bueno, yo creo que vamos por el camino correcto. Lo mejor para el fin de. Muchas gracias, Tuki. Déjame agradecer a mi viejo, a mi abuelo, a Leo, que me dan una mano con el auto en el fin de semana, y bueno, a toda mi familia. ¿Pasado bien? Gracias. Miguel, bueno, de vuelta al ruido, la verdad que una alegría verte, y por supuesto vamos a decir que tu faltante obviamente fue por una cuestión de salud. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, volvimos de vuelta, gracias a Dios ya podemos terminar lo que nos tocó enfrentar, así que bueno, más que contento porque volvimos de vuelta a la pista a hacer lo que nos gusta. Bueno, con un resultado positivo todo. Sí, la verdad que sí, tanto allá como acá, hoy igual tuvimos positivo acá, y bueno, y lo de allá ya lo dejamos atrás, gracias a Dios ahora ya tenemos que volver un tiempito más adelante, pero solamente para controles. Buenísimo, o sea, podemos decir que ya al margen de los controles que tenés, es un caso olvidado, digamos, no sé si olvidado completamente, pero por lo menos que ya pasó. Sí, tal cual, damos por finalizado la etapa de que bueno, nos tocó enfrentar la enfermedad del cáncer, le pudimos ganar, así que sí, tal cual quedaría para hacer controles nomás, pero ya dejamos atrás eso. Qué bueno, qué bueno. Y como esto es pasión, ya estás acá de vuelta. Sí, ya estamos haciendo lo que nos gustaba, tanto acá como en el karting, que está el chiquitito, estamos haciendo lo que nos gustaba, que extrañábamos, hace varios meses no estábamos, el año pasado por el tema de la pandemia, y bueno, y este año, los 8 meses que estuve en Buenos Aires, casi 2 años completos sin hacer la actividad de lo que nos gusta, así que volvemos y esperamos que estemos a full el otro fin. Bueno, y en esta prueba que estás haciendo, ¿el auto en qué condiciones está para enfrentar esto que viene doble, no? Sí, la verdad que bueno, hoy tenemos una doble carrera que la estamos esperando, y bueno, hoy las pruebas fueron positivas, veníamos bien, pero como tenemos un desgaste de cubierta, ya tenemos cubiertas nuevas para la carrera. Seguro. Bueno, ¿el motor va bien? ¿El chasis va bien? Sí, va tal cual terminamos la última fecha, y así que bueno, va rápido, así que preferimos guardarlo para no romper nada y dejarlo guardadito para la fecha que viene. Seguro. Bueno, fecha doble, después queda la de diciembre, y armar todo para que empezar un campeonato en iguales condiciones, ¿no? Tal cual, quedarían las 3 fechas, y bueno, ahí veremos si seguimos en el Formulita o pasamos a la 1600, porque ya tenemos el FIA 1 para estar en la 1600, así que vamos a ver qué hacemos el año que viene, si en el Formulita o la 1600. O capaz que las dos. Capaz que las dos, puede ser las dos igual. Bueno, porque a ver, en definitiva, cuando uno empieza a participar siempre tiene un objetivo, ¿no? De lograr lo mejor, y obviamente ser campeón, y la película que obviamente uno vive y quiere y ansía. Por ahí capaz que bajarse con un auto que anda bien, hay que insistirle, ¿no? Sí, tal cual, todo el que se quiere subir a un auto de carrera quiere estar en el podio como todos, pero bueno, cuesta, pero a veces se da de la nada, así que hay que aprovechar esas oportunidades. Y bueno, como te digo, vamos a ver el otro año, por ahí capaz que vamos a las 2 categorías, si nos permite que vayamos a las 2, iremos a las 2 para divertirnos bastante. Bueno, como vemos, la familia atrás siempre, ¿no? Los Neil unidos y empujando todo, ¿no? Sí, tal cual, todo, del tío al abuelo todo, y mi papá todo, están todos en el taller. Ayer nos quedamos hasta tarde, y bueno, hoy vinimos a probar y estamos todos siempre unidos. Bueno, contento, me imagino. La verdad que sí, más que contento. Bueno, te deseamos por supuesto lo mejor para el fin de semana, que la categoría siempre está necesitando los pilotos, y obviamente que el espectáculo sea como uno espera, ¿no? De lo mejor. Dale, muchísimas gracias. Déjame agradecerle a todos los chicos del taller que me ayudaron bastante para que venga. Bueno, felicitaciones y lo mejor, ¿eh? Dale, muchísimas gracias.
Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. José Luis Baños S.R.L. Todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños S.R.L. Materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Rectivial S.R.L. tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial S.R.L. con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Pacheco Neumáticos, representante oficial de cubiertas Michelin, con servicio de alineación, balanceo y tren delantero para autos, camionetas y camiones. Consulta planes de pago para cubiertas Michelin. Atendemos con protocolos COVID-19. Pacheco Neumáticos Michelin, Hernán Cortés 795, teléfono 423-036, página www.pacheconeumáticos.com.ar, email ventas@pacheconeumáticos.com.ar. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Peisa. La solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Suministros Pablo Monte, Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Peisa. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros,
Organización Posada, Río Gallegos. Muy bien, salida de la categoría Steel para la quinta fecha de este 2021, Kartódromo Malvinas Argentinas, premio Auto Store Zona Franca. Aquí vamos a decirle que esto es la final de la categoría. En la clasificación, Oliver Océs había hecho el mejor tiempo con 45.110, seguido de Carlos Aarón Díaz con 45.158 y luego Nazareno Cisterna, Santiago Alvarado y Chiara Carina. Todo preparado para obviamente llevar a cabo la final de esta categoría Steel. Vamos a decir que allí está el lanzamiento, pero la serie la ganó Carlos Aarón Díaz al cabo de las 6 vueltas, seguido de Nazareno Cisternas, de Santiago Alvarado, Chiara Carina en la cuarta posición y Oliver Océs, que pudo girar nada más que una vuelta en la serie, se quedó rápidamente, lamentablemente. Así se largó la final, obviamente tal cual como queda la serie. Y bueno, una carrera que obviamente, como viene siendo costumbre, más allá de que había perdido la clasificación general, Carlos Aarón Díaz fue el dominador prácticamente de toda la competencia. Este vehículo, el 3, con muy buen andar y obviamente con algunas dificultades prontamente algunos de los pilotos, pero que no dejaron obviamente de luchar en lo que hace a una mejor performance. Están andando mejor los chicos, como siempre lo decimos, lo destacamos, porque en definitiva, más allá de las circunstancias de carrera, se nota que hay un afianzamiento en lo que hace al andar de los chicos. 14 vueltas para esta final, en donde obviamente se pudo ver cómo el dominio de Carlos Aarón Díaz se hacía ostensible, pero también vamos a decir que en lo que hace a la final, bueno, se fue acercando Oliver Océs para quedarse con el segundo puesto, con una diferencia que se mantuvo en 3 segundos 6 centésimas. El resto de los pilotos giraron muy por arriba de eso. De hecho, Nazareno Cisternas, que fue el tercero, llegó a 32 segundos del final de la competencia tras estas 14 vueltas. Luego, en cuarto lugar, Santiago Alvarado y Chiara Carina, que en esta oportunidad tuvo dificultades, bueno, giró 12 de las 14 vueltas que se habían estipulado para esta competencia. Vamos a decir que el mejor tiempo de vuelta le correspondió a Carlos Aarón Díaz en la final, 45.176, a un promedio de velocidad de 63 kilómetros 193 metros. Una categoría Steel que seguramente necesita más chicos, ¿no? Más pilotos dentro de la categoría. Son 5 actualmente y es una categoría que puede tener tranquilamente 10 kartings, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, digamos. La cuestión económica, obviamente, que como lo decimos siempre, está presente y más allá de las voluntades a veces no se puede llegar. Así que bueno, lo que sí está encaminado para el campeonato Carlos Aarón Díaz, ya que al cabo de estas 5 fechas tiene 133 unidades. Faltan 2 competencias para culminar el campeonato, pero de todas maneras buena ventaja tiene Carlos Aarón, 133, y quien lo sigue es Nazareno Cisternas, que hasta aquí cosechó 95 puntos. Oliver Océs es el tercero en el campeonato con 83 unidades. Santiago Alvarado, allí están con dificultades. Santiago Alvarado, le decía, es el cuarto con 52 puntos y Chiara Carina con 36. Tuvo que entrar así a boxes Chiara Carina para reparar, obviamente, y esto lo dejó con 2 vueltas menos. Es jornada ventosa, como podemos ver en las imágenes, pero que de todas maneras se pudo llevar a cabo la competencia. Ahí salía nuevamente Chiara Carina, ya había perdido vuelta pero pudo culminar finalmente con la carrera. Una categoría Steel que, como lo decimos, los chicos van aprendiendo, obviamente, y después está también en lo que hace a mejorar la preparación de cada uno de los kartings, ¿no? Porque por así
también hay diferencias entre un karting y otro, más allá del buen andar que puede tener quien obviamente está dominando este año las fechas de la categoría, ¿no? Que es Carlos Aarón Díaz. Bueno, ventosa la jornada, como se puede escuchar de fondo, ¿no? De todas maneras, eso no impidió que se haga el espectáculo, con alguna muestra de lluvia también por allí en esta jornada, con buena presencia de gente. Usted puede ver en los vehículos allá afuera, alrededor del circuito, del kartódromo. Tienen seguidores los chicos y obviamente la Master 150 tiene una buena cantidad también de pilotos, más de 20, que hacen lo suyo, ¿no? Allí vemos la bajada de la bandera precisamente para el triunfo de Aarón Díaz, seguido de Oliver Océs, Nazareno Cisterna. Fíjese la diferencia, ¿no?, que había allí. Está llegando Chiara Carina con vueltas menos a la bajada de la bandera, ¿sí? Y fíjese que lejos, 32 segundos 9.52, llegaba el tercero, quien era en este caso Nazareno Cisternas, cuarto Santiago Alvarado, y con las vueltas menos, como dijimos, Chiara Carina. Bueno, quedan 2 fechas todavía, obviamente, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Siempre hay que correrlas, siempre hay que estar prevenidos para, obviamente, cualquier situación que pueda pasar allí en lo que hace a la performance de cada uno de los pilotos. Allí está Carlos Aarón Díaz dando la vuelta de honor, por supuesto, y como es habitual, los podios que se van a poder ver también aquí con la participación de los más pequeños, ¿sí? Algunos con caras contentas, otros no tanto, pero bueno, son las cosas que obviamente la competencia trae de sí. Allí está Chiara Carina recibiendo la medalla correspondiente. Santiago Alvarado fue el cuarto, allí lo estamos viendo, y los chicos del podio, obviamente, allí está Nazareno Cisternas, en este caso en la tercera posición. Oliver Océs fue el segundo y, por supuesto, bueno, el ganador. Ahí está Carlitos Aarón Díaz, recibiendo un trofeo más en este buen año que ha tenido en la categoría. Final de la Estil. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos.
Peisa. La solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Suministros Pablo Monte, Avenida San Martín 2090, Río Gallegos, Peisa. Rectivial SRL tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Pacheco Neumáticos, representante oficial de cubiertas Michelin, con servicio de alineación, balanceo y tren delantero para autos, camionetas y camiones. Consulta planes de pago para cubiertas Michelin. Atendemos con protocolos COVID-19. Pacheco Neumáticos Michelin, Hernán Cortés 795, teléfono 423-036, página www.pacheconeumáticos.com.ar, email ventas@pacheconeumáticos.com.ar. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966-420-055, 431-652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Muy bien, aquí estamos con la final de la Máster 150 4 tiempos para esta quinta fecha. Imágenes de la final, pero le vamos a contar que la clasificación general la había ganado Cristian Marcelo París con un tiempo de 50.532.
y obviamente se realizaron las series previamente a lo que iba a ser la final. Así vamos a decir que el ganador fue Cristian París, seguido de Diego Lebel, tercero Matías Pitácolo, cuarto Gonzalo Sánchez, quinto Andrés Guitar, sexto Martín González, séptimo Manuel Bamonde, el octavo Claudio Maidana, el noveno Omar Ojeda, el décimo Facundo Gareri, con una vuelta menos de las 6 que se llevaron a cabo en las series. No participó de esta competencia de la serie Nicolás Ojeda. En lo que hace a la segunda serie, mientras vemos ya a los pilotos que están para su lanzamiento, la ganó Emanuel Sánchez, la segunda serie, seguido de Jorge Sotoparra, tercero Gastón Grasso, Gonzalo Cantero en la cuarta posición, el quinto fue Jorge Julián Carayanis, el sexto Franco Mirol, el séptimo Tomás Sánchez, octavo Carlos París, Marcelo Igor el noveno y décimo Pablo Monte. Aquí estamos ya viendo la salida, obviamente lo que es la grilla de partida. Cristian París en la primera posición, Emanuel Sánchez segundo, tercero Diego Lebel, cuarto Jorge Sotoparra, quinto Matías Pitácolo, sexto Gastón Grasso, el séptimo Gonzalo Sánchez, el octavo Gonzalo Cantero, noveno Andrés Guitar, décimo Jorge Julián Carayanis, undécimo Martín González, luego Franco Mirol, Manuel Bamonde, Tomás Sánchez, Carlos París, Claudio Maidana, Marcelo Igor, Omar Ojeda, Facundo Gareri, Pablo Monte en la posición 20 y Nicolás Ojeda en la 21. Ya hasta el lanzamiento así de esta final a 16 vueltas. Comenzaron las acciones, obviamente, una carrera con 21 unidades que dejaron lo suyo. Hubo que revisar muchas cámaras. Recordemos que los pilotos llevan cámaras en sus cascos para poder ver algunas maniobras, más lo que se puede aportar desde aquí, desde RPM. Y la verdad que se pasaron más tiempo viendo cámara y ya ahí hubo un percance, pero que no pasó a mayores, coches afuera de la pista, amontonamientos y pilotos que van perdiendo posiciones, obviamente, y quienes se pueden recuperar. Allí está justamente el auto 5 de Guitar, que bueno, allí tuvo dificultades y después tuvo que salir a remar, obviamente, la competencia. Pero bueno, Claudio Maidana se quedó al cabo de 2 giros, lamentablemente. 7 giros para Gonzalo Canteros de los 16, con una vuelta menos quedó Pablo Monte y el resto de los pilotos cumplieron los 16 giros. Una carrera realmente que fue entretenida a lo largo de estas vueltas, donde se pudo ver, bueno, que París lideraba y obviamente se iba hacia adelante y el resto de los pilotos tratando en cada curva, en cada chance que se le pudiera brindar, ir un poquito hacia adelante, ¿no? Apretadísimos iban en algunos casos, en tándem de 3 y 4 y hasta 5 karting, lo que hizo que realmente el espectáculo fuera más que entretenido. Escapado en la punta París, pero sin tener que descuidarse, porque lo venían siguiendo realmente rápidamente. Vamos a decir que de los que se lanzaron en primera instancia hubo algunos quedos, ¿no? Diego Lebel, por ejemplo, perdió posiciones, había largado tercero y se quedó séptimo. Allí problemas, dificultades para el auto 56 de Gastón Grasso, bueno, que también obviamente tenía para mejorar la performance, pero se quedó con las ganas de pelear en la carrera, ¿no? Acá fíjese, último, ¿no? Y a remar, por supuesto. Y de hecho, bueno, una vez que salió, después prácticamente no pudo recuperar, No perdió vuelta, pero se quedó, obviamente, en esa posición. Es muy difícil, una vez que perdés el ritmo, obviamente lograr llegar a mejores posiciones. Lo cierto es que, bueno, la mayoría cumplió con 18 pilotos, cumplieron con las 16 vueltas. El mejor registro fue para Cristian París, 51 segundos 008 a una velocidad de 71 kilómetros 212 para esta carrera. El segundo fue Jorge Sotoparra, ¿sí?, que había largado cuarto, ganó 2 posiciones. El que hizo una buena carrera para llegar al podio fue Jorge Julián Carayanis, ya que se había lanzado en la posición 10 y que llegó tercero.
También lo propio para Gonzalo Sánchez, que llegó cuarto, habiendo lanzado 17. Martín González quedó quinto y largó en la posición 11. Matías Pitácolo perdió una posición al respecto de lo que había sido su lanzamiento. Pero bueno, de todas maneras, pudieron obviamente seguir en ritmo. Gareri había largado 19 y finalmente llegó octavo, otro que también pasó a unas cuantas unidades y obviamente aprovechó todo lo que se le brindó en la pista. Tomás Sánchez llegó noveno, pero lanzó 14. Manuel Bamonde en esta oportunidad su lanzamiento había sido 13º y arribó en el 10º lugar. Andrés Guitar recuperó posiciones también, a pesar de los inconvenientes en la pista, y pudo arribar en la 11ª posición. Había largado noveno, pero recordemos, tuvo ahí un toque en la parte interior de la pista y quedó perdiendo posiciones y recuperó. El que no perdió posiciones fue Franco Miroli, pero que estaba bien puesto en el campeonato, pero lanzó 12 y llegó 12 finalmente tras todas las vueltas que se corrieron. Luego también vamos a decir que Carlos París, llegó con 2 posiciones ganadas, arribó en el 13º puesto, había largado 15. Aquí tenemos a Emanuel Sánchez, que con dificultades en la pista se le complicó, más por ahí algunas cosas que obviamente pasan en la pista. Quedó en el puesto 14 habiendo lanzado en la 2ª posición. De todas maneras no perdió la punta del campeonato, se mantiene allí a pesar de esta dificultad en esta 5ª fecha. Después, estuvo Omar Ojeda, Nicolás Ojeda, Marcelo Javier Igor y Gastón Grasso, que fueron los que cumplieron con los 16 giros. Pablo Monte, con una vuelta menos, arribó en la posición 19. El campeonato, allí está el triunfo de París. El campeonato lo tiene como líder a Emanuel Sánchez con 64 unidades. Franco Mirol está segundo con 62 puntos. Cristian París ahora se acomodó, está con 60 unidades, hay 64, 62 y 60, Pitácolo con alguna dificultad allí, el auto 8, pero de todas maneras pasó la bajada de la bandera. Decía, Sánchez 64, Mirol 62, París 60, 49 puntos para Gonzalo Sánchez en el 4º lugar, Andrés Guitar 47 y Jorge Julián Carayanes con este podio también arribó a 47 puntos en esta oportunidad. Está peleado el campeonato, faltan 2 fechas y esto obviamente abre expectativas, para varios pilotos. De todas maneras, como siempre, hay que correrlas y por supuesto ver qué resultado se obtiene, Los imprevistos están, las fallas están, todo puede pasar. Y hay varios candidatos, 5 o 6 candidatos tranquilamente para ver quién se queda finalmente con el campeonato de esta categoría Máster 150 4 tiempos. Vamos a ver obviamente la vuelta de honor, de ahí está de París, el podio de la categoría y la palabra de los protagonistas de la Máster 150. Así lo vemos. Un podio, por fin, bien. Y sí, gracias a Dios, después de mucho tiempo que no llegamos a un podio, este año que decidimos correr todo el año, se pudo dar y es gracias al equipo y a todos los sponsors que siempre me dan una mano para poder poner el karting en pista. Seguro. Qué corto te trajeron toda la carrera, ¿no? Venía muy peleada la carrera, veníamos bien, después se nos empezaba a ir un poco para atrás, había una fallita en el karting, pero pudimos aguantarlo como se pudo. Dentro de lo legal se pudo aguantar y terminar un podio que es muy importante para el equipo y para nosotros. Seguro, y buen ritmo también. Sí, buen ritmo, el karting siempre se mostró con buen ritmo, siempre tuvimos circunstancias que no nos permitían estar un poquito más adelante, pero veníamos ahí siempre en los tiempos del pelotón y cerca de los rápidos, así que pudimos demostrar hoy con un podio que al fin se dio, por favor. Gracias a todos. Una alegría enorme. No, olvidate, estoy rechocho, feliz por todo lo que se lograron los chicos, me entregan un karting y un motor impresionante y por todos los que me apoyan, mi familia, mi novia, mi suegro, mi familia, que toda la vida desde que nací que estoy acá dentro del autódromo y el equipo REM que se trabajaron todo como siempre. Recontra disfrutaron entonces. No, como siempre, sí, cada carrera la disfruto, con un podio siempre es otro sabor, así que ahora festejar con los chicos
a darle todo el festejo y todo lo que se merecen los chicos, que es todo el agradecimiento que es gracias a ellos que estoy acá. Disfrutalo, amigo. Muchas gracias Tuki, y que andes muy bien. Qué buen ritmo tuviste. Gracias, la verdad que sí, el karting se portó de 10, un misil la verdad, muy confiado, así que bueno, cuando tenés algo así te da eso, ¿no? Más tranquilidad arriba del karting. Sí, seguro. De todas maneras, por ahí había que cuidar en las primeras vueltas por el tema de que llovió un poco y estaba el piso... Sí, estaba jaboncito, sí, al principio se movía un poco, pero bueno, era a raíz de eso, del piso que estaba húmedo, pero después se fue normalizando todo, así que bueno, ahí pudimos hacer un ritmo de carrera, por lo miraba el toma tiempo, así que veníamos un ritmo lindo. Seguro. Bueno, las primeras 3-4 vueltas por ahí es como que andaban todos juntos, pero después fuiste sacando distancia. Sí, después fui sacando distancia, vi que Agustín me hacía señas de afuera, que me calmé, que vamos bien, así que bueno, eso me dio tranquilidad arriba del karting, que me están haciendo tranqui, que venimos muy bien. Bueno, buenísimo. Así que bueno, triunfo y obviamente hay que agradecer a quienes apoyan todo esto, ¿no? Sí, toda la familia, que están todos los días, a mi cuñado, a mi cuñada, a mi señora. Me emocioné, tengo que agradecer. Seguro, porque el esfuerzo se hace y están, ¿no? Tanto el día. Muchas horas arriba de esto, saco tiempo de ellos, desarmo, vuelvo a armar todo, ellos están ahí ayudándome y bueno, eso es un logro de todos. Es de todo, porque vos, Redite, está ahí ella y mi hija y Pie todo. del cañón, claro. Sí, todo, así que están todos ahí arriba del karting igual, ¿viste? Y bueno, eso, por eso esa emoción. Seguro, bueno, y disfrútalo, que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias, así que bueno, agradecerle a todos y bueno, esperemos seguir así. Lo mejor. Gracias. Muy bien, hasta aquí nuestro encuentro con RPM. Por supuesto, este fin de semana fecha doble, como le dijimos, el día sábado la quinta fecha del campeonato, el día domingo la sexta, con la participación de todas las categorías, ¿eh? Y esto ya es muy bueno, ya que el stock patagónico que faltó en la doble fecha anterior va a estar presente. Por supuesto, en nuestra próxima edición reflejaremos lo que dejó cada categoría en esta doble fecha de nuestro automovilismo, insistimos, para que usted vaya y obviamente disfrute del automovilismo local. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen bien, gracias por la atención dispensada.